que van a ocupar el día de hoy. Y eso encarece más, a tal punto pues de que si los vendedores te venden el bidón a 1.000 córdobas, ya así pedaceado, como decimos nosotros, costaría como 1.300, sale como a 1.300. Y eso los nicaragüenses lo tienen que comer diariamente. El azúcar, que estaba a 850 córdobas, hoy está a 1.325. El arroz, que estaba a 900 córdobas, está a 1.300 córdobas. Todo por quintal, todo por mayor. La gente llega a comprar una libra de arroz, media libra de azúcar, porque no tiene con qué pagar pues esos precios. Entonces, por supuesto que son más caros todavía al final. La bota de hule, que se trabaja mucho en todos los departamentos nuestros, costaba 110 córdobas. Hoy cuesta 270 córdobas un par de botas. Un par de botas. Y por curiosidad, me fui a los mercados. Por supuesto, la carne inalcanzable. Pero me fijé pues que la carne de cerdo es una carne pues que el pueblo nicaragüense le busca por chicharrones, por un montón de cosas. Y comencé a ver que decían, vendeme, llegaban al puesto y ellos dicen, vendeme ripios de carne de cerdo, dicen ellos. Carnitas de cerdo le llaman ellos. Y yo me pareció curioso. ¿Y qué es eso? Le digo, y es lo que más se vende, Donald. Entonces, ¿qué? Si ustedes se recuerdan aquí en Nicaragua, como en muchos artesanalmente matamos a los cerdos, es que los sacamos en lonja. Y cada lonja se saca para sacar el aceite. Pero en las lonjas vienen pegadas unos pedacitos de carne. Es lo que hacen los mataderos. A los pellejitos, doctor. Y esos pellejitos los cortan, fíjate, de las lonjas. Y eso es lo que la mayoría del pueblo de Nicaragua come. Y eso cuesta 45 córdobas la libra, lo que costaba hace 4 meses una libra de pollo. Entonces, sí hay hambre, sí hay mucha preocupación. Definitivamente va a haber desnutrición. Y eso te lo estoy diciendo en los departamentos del norte, que por lo menos las casas son espaciadas, viven en finquitas pequeñas, aunque no sean de ellos. Ahí viven ahí. Y tienen el lujo de tener tal vez una mata de chagüite que pueden comer guineo y tal vez una gallinita para comer huevos. No todos, pero algunos. Pero imagínate, Donari, el desempleo en León, en Chinandega, donde quien va a estar sembrando en medio de la ciudad matas de chagüite y teniendo gallinas, se las roba. ¿Sí? Entonces, esa gente tiene que buscar día a día, Donari, lo que le va a dar de comer a su familia. Y empleo no existe, no hay. Y si hay, es mal pagado. El gobierno tuvo que aceptar que más o menos la canasta básica, ellos definen la canasta básica como el costo del 60% de los productos que debe consumir una familia. Del 60%, no es del 100%. Andaba por unos 15.000 córdobas, 14.700 y pico. Y el salario mínimo de algún trabajador aquí es casi de 8.000 pesos. O sea, no alcanza ni para comprar el 60% de la canasta básica los que tienen trabajo, pero el 70% tienen una economía informal. Entonces, esto te lo doy como un dato porque esto agrava la política, porque es política con hambre. El estómago vacío no es buen consejero de nadie. Y eso todos los nicaragüenses. Aquí el hambre no excluye a nadie. Aquí están pasando hambre sandinistas, no sandinistas, contras, liberales, gordos, feos, bonitos, jóvenes y viejos. Hay hambre, Donari, y eso es por eso tenemos que es evidente que para arreglar la situación económica tenemos que arreglar la situación sociopolítica, pero tenemos que estar claritos de que no solo es el juego político, sino que también es el juego económico y, por supuesto, el juego del hambre con nuestro pueblo, sin trabajo, represión. Imagínate la familia de los reos políticos que les violan todos sus derechos. La gente los va a visitar. Imagínate con esta escasez, presos políticos que son de Jinotega, Matagalpa, de lugares remotos, tienen que venir viajando, pagar, traer alguna cosita que le traen
al prisionero que no debería estar preso en primer lugar. Ya las manosean a las mujeres, se burlan de ellos y encima de eso tal vez la comidita que le llevan al preso no se las dan o se las contaminan con comida sucia. Todo eso está sufriendo nuestro pueblo, don Ari. Y esto creo yo pues de que lo tenemos que ver. Por supuesto que el exilio también pues tiene que trabajar durísimo. Yo sé lo que es la vida en los Estados Unidos, pero por lo menos tienen libertad y por lo menos tienen algo que comer. No estoy diciendo que están viviendo a las mil maravillas. Más bien creo que todos nos tenemos que poner y poner la mejor intención de nuestra parte para arreglar nuestro país. No tenemos por qué andar sufriendo los de aquí todo este sufrimiento que tenemos, ni mucho menos que los otros anden sufriendo en otro país. ¿Ya? Más bien tenemos que hacer lo imposible para que toda nuestra gente, primero pues ni modo, que viva donde mejor le parezca o donde mejor posibilidades tiene. Pero si está viviendo mal en los Estados Unidos, tiene que regresar a su país porque aquí nosotros lo necesitamos. Aquí nosotros lo necesitamos. Yo te aseguro que del primer exilio que ocasionó el triunfo del Frente Sandinista en 1979, ya eso ya es de 40 años, ¿te imaginas? Ya esa gente que se fue en el primer exilio, don Ari, ya está jubilado, ya quiere venir a pasar sus últimos años en su patria, comiendo pinol, comiendo guirila, ¿me entendés? No quieren comer hamburguesas, es cierto que aprendieron a comer hamburguesas, pero eso es la comida de nosotros, hermano. Guirilita con frijoles, con una tacita de café norteño. Eso es lo que quiere nuestra gente y eso es lo que añora. Y muchas cosas, un medio nacatamal, pues, porque a la mayoría ya les puede hacer daño por la edad, pero quiere una rosquilla, imagínate allá de Somoto, de aquella hojuela, de aquellas viejitas, de rosquilla o tortilla de dulce, venirse a vivir después de que trabajó y luchó y sufrió en el exilio, venir a su patria, venir a invertir donde le garanticen su vida, donde le garanticen su inversión. No es que va a comprar una casa y después se la van a confiscar, o un terreno, una finquita y se la van a confiscar, donde el país tenga ley y especialmente, don Ari, todos los que vivimos en otros países, nos involucramos mucho de que un país nunca va a progresar si no luchamos contra la corrupción. Y la corrupción es algo que ha doctor, y cada día más peor, porque ahorita ayer cerraron una zona franca que tenía también concesiones en Honduras también. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante. Ya te voy a decir por qué la están cerrando, qué sospechamos. Entonces, lo que te quiero decir es de que el pueblo de Nicaragua pues está secuestrado, vive a un asedio policial terrible. Por supuesto que las capitales del Pacífico son más agresivos los policías. En el norte y en el centro casi no, porque le tienen miedo a la población, porque recordate que en los años 80 esa fue la población que se levantó y a pesar con la resistencia nicaragüense y a pesar de que hoy no hay armas, la policía evidentemente tiene mucho más cuidado en los departamentos del norte y el centro, a pesar de que ellos en operaciones especiales y para meter miedo a la población siguen asesinando campesinos. Muchos de ellos fueron decapitados y muchos de ellos son todavía amenazados. Entonces, entre eso nos debatimos, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya, como te repito, la hora de las definiciones se tiene que venir dando. Y creo que las últimas acciones del régimen no nos debe hacer más que llamar. Fíjate bien, don Nari, yo esto de las últimas acciones de este régimen, muchos lo miran como, no sé, tal vez como desánimo, ya, como algo que ya está consumado. Y yo te quiero decir algo, yo lo miro al revés. Yo lo miro esto, don Aris, como una gran oportunidad de que saquemos lo que tenemos nosotros como nicaragüenses, que no nos podemos dejar
en manos de 13.000 o 20.000 paramilitares. Muchos de ellos ahí tampoco quieren estar ahí, sino que por el hambre que vive toda la población están ahí. Claro, unos están convencidos y unos nos van a disparar, pero muchos de ellos, si nos miran a nosotros, que nos ponemos unos buenos pantalones, ¿ya? Y que si nos miran a nosotros con decisión y fortaleza, muchos de ellos van a retroceder y van a retroceder en contra del gobierno. Entonces creo yo que esto es una enorme oportunidad que tenemos para involucrar a todos los sectores, a los sectores que para mí pues han estado equivocados desde hace rato en candidaturas, en proteger organizaciones políticas, en proteger a partidos políticos, en proteger hasta diputados, pues se estaban nombrando, que para mí es un error, pero bueno, pues hagamos un alto y hoy todos los candidatos, todos esos que iban hasta corriendo para diputados, los que se autonombraron candidatos a presidente, pues más obligación tienen del día de hoy decir, estas reformas no nos convienen, esta reforma se va a dar otro fraude electoral como los últimos 6 en la historia reciente de Nicaragua y no lo vamos a aceptar. Y eso presentarlo ante la comunidad internacional y ver y darle ánimos a la comunidad internacional que sancione más y más fuerte y más contundente a este régimen. Los Estados Unidos ha hecho su parte, pero falta más. La Unión Europea ha hecho menos, pero debemos incitar con la Unión Europea de que debe haber más castigo si es que quieren que esto no desemboque en una guerra civil, porque el peligro es que esto puede desembocar en una guerra civil. Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Hay que decirle la verdad al pueblo. Ninguna de las reformas nos conviene, pero hay algo más. Todo el mundo se pone a criticar lo que Daniel Ortega quiere hacer con las reformas, pero ahí está la trampa. Hay muchas cosas que el régimen ni siquiera las menciona como reforma, que son totalmente arbitrarias. Y el hecho que si nosotros nos concentramos solo en reclamar lo que él dice que va a ser de reforma, es que es como que estuviéramos aceptando las que ya tiene a favor de él, como que las estuviéramos aceptando, que eso sería lo normal. Entonces, ojo, aquí hay que hacer un estudio inmenso, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo de eso, un ejemplo raso, ¿verdad? Todos sabemos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, deberían de limpiar algo que desde hace más de 14 años ha venido cambiando Daniel Ortega y solo pone gente de la seguridad del Estado y los ha especializado en robarse las elecciones. Y básicamente estos magistrados son los que tienen que nombrar a toda la estructura del Consejo Supremo Electoral, comenzando con el SED, que es lo departamental, lo municipal y por supuesto la Junta Receptora de Votos. Entonces, miren, solo para darles un ejemplo, con las leyes que pasaron del pacto, que quisieron hacer un bipartidismo aquí en Nicaragua, que fue un gravísimo error, se recetaron que los partidos que quedaran en primero y segundo lugar, primero iban a decidir quién es el presidente de cada junta receptora de votos. Fíjense bien. Pero también se recetan, en primer lugar, la mitad de los presidentes de cada junta receptora de votos. Y se receta la mitad de los primeros y segundos miembros con el partido de primer y segundo lugar. Imagínense esto. Entonces, imagínate una urna electoral en un pueblo. Entonces, mira, el gobierno tiene, lo nombra él, el policía electoral. Fíjense bien, el policía electoral. De ahí inventaron una figura que ni en la ley electoral está, que es el coordinador de mesa. Entonces tienen al policía y al coordinador de mesa. Y ahí ellos tienen al presidente de cada mesa. ¿Verdad que? Y de ahí tienen la mitad de primeros miembros y la mitad de segundos miembros. Por supuesto que eso va a ser el PLC, pero ya sabemos que el PLC está en manos del Frente Sandinista y los va a obligar a que sus nombramientos sean sandinistas. Entonces ya van cinco de cada junta receptora de votos. Entonces después ellos supuestamente democráticamente
le dan un fiscal a los partidos. Entonces, miren, tenían 5 ya garantizados. Entonces viene el Partido Conservador y nombra uno. También va a ser nombrado por el Frente Sandinista, porque el Partido Conservador no tiene 14,000 personas para ponerlo en cada urna electoral. No tiene, olvidémonos. Entonces está otro. Después viene el APRE. ¿Qué va a ser el APRE? El APRE también va a nombrar a otro, pero que también es sandinista. Llevan 7. Y ahí va a venir a la ALN, también otro. Tienen 8. Y ahí viene otro que se me olvida, son 9. Entonces van a haber 9 sandinistas en cada junta receptora de votos, ya sea vía del Frente, vía del PLC y vía de los otros partidos zancudos. Entonces, por favor, díganme qué va a ir a hacer un fiscal que quiera ir a pelear por nosotros y la democracia. No va a ir a hacer absolutamente nada, porque ahí una queja de los 9, el policía lo va a expulsar al que quiere hacer su labor. Y eso el que llegue, porque muchos de esos ya van a estar amenazados desde antes. Entonces, eso ni siquiera lo dice en la reforma. Y si no lo decimos hoy, entonces ya lo damos como que sí es aceptado. Fíjate bien, pues eso solo te lo pongo como un ejemplo. Entonces hay que sacar todos los puntos de que tiene la ley electoral, que totalmente la cambió desde hace años que él llegó al poder ilegalmente. Y eso es lo que verdaderamente nos atrasaría muchísimo. No puede, es imposible que sin cambios verdaderamente profundos se pueda dar una elección libre. Pero aquí viene el secreto. Hemos estado divididos en todos los sectores porque muchos no querían aceptar o pensaban, y todavía pues les queda mes y medio, don Ari, todavía les queda como mes y medio para pensar, porque me decían a mí pues, Daniel Ortega negocia al filo de la navaja. Entonces en los últimos días vas a ver que va a dar condiciones. Entonces preparemos. Ese era el discurso. Ya. Ahora los últimos días se están dando. Y nada de negociación al filo de la navaja. Más bien, todas las reformas que presentó son en base a las 6 últimas leyes que matan cualquier proceso electoral. Y más bien las toma como base para las reformas. Entonces aquí viene algo importante. Cuando la OEA, miren esto, sacó su último comunicado, que fue en octubre, allá en Washington, que anduvimos, allá estaba la marcha de los 1000, ahí nosotros con Iniciativa por el Cambio llegamos, yo les gritaba con un megáfono a los embajadores que eran unos cochones si no declaraban ilegítimo el régimen de Daniel Ortega. No nos hicieron caso, porque había un documento de consenso nacional que lo había producido la Alianza Cívica y la coalición, en el cual pues decía que le diéramos chance a las elecciones. Bueno, se dio el comunicado de la OEA y este es el comunicado que nosotros tenemos que tomar literalmente para meter a un agente muy importante en la lucha, que es la comunidad internacional. Esta lucha tiene varias facetas. Primero es espiritual, Donari. Y aquí yo te quiero decir algo. A los católicos, a los evangélicos, a todo el que cree en un ser supremo, debemos de pedirle que nos dé a nosotros y a cualquier líder y a cualquier ciudadano de Nicaragua que nos dé la sabiduría, que se apiade de este pueblo para que nosotros nos libremos de semejante dictadura que tenemos enraizada y que es una organización mafiosa no solo en Nicaragua, está Cuba, está Venezuela y tiene tentáculos en muchos países de América Latina. Entonces, primero, doblemos rodillas, pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría y que nos ayude, primero. De ahí tiene el componente internacional. El componente internacional es importantísimo por muchas cosas. Entonces, lo que dijeron ellos, que nosotros y vos que estuvimos allá en la marcha de los 1000, no estuvimos conformes con la resolución, pero dijimos, vamos a trabajar con la resolución.
para desenmascarar al régimen que no tiene la menor voluntad política de cumplir en unas elecciones libres. Entonces ellos dicen, y hasta lo dicen, pues, dice, observando, le estoy leyendo lo que dice la OEA en su resolución, observando con la alarma la preocupante tendencia a utilizar la legislación para intimidar o amenazar a los miembros de los grupos prodemocráticos y de los medios de comunicación independientes en Nicaragua, como la introducción de la ley de agentes extranjeros. Fíjense bien, otra ley que propone penas de cadena perpetua para delitos de odio. Fíjense bien, y una tercera ley que propone castigos por la difusión de las llamadas noticias falsas en los medios de comunicación social. Ahí solo te menciona 3 porque se rumoraba que esas eran las únicas que iba a pasar. Este dictador se sirvió con una cuchara grande, promulgó esas leyes, no les hizo caso y promulgó 3 más. 3 más se tiró. Sí. 3 más se tiró. O sea, este hombre está en total rebeldía, según el documento que dice la OEA. De ahí viene y le exige que tiene que respetar plenamente el orden constitucional, que tiene que liberar a los presos, que acepte la observación nacional e internacional y que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral. También la modernización del Consejo Supremo Electoral, pero no es quitando un sandinista y poniendo otro sandinista igual o peor que el que quitó. También un examen técnico independiente de la actualización de los registros de votación. Eso significa la depuración del padrón electoral, que no la hemos revisado en 8 años. Eso te dice la resolución. Entonces, hoy nos tenemos que agarrar de esta resolución todos y decirle a los senadores, decirle a la OEA y decirle a la comunidad internacional, a la Unión Europea, nada de lo que ustedes le pidieron está cumpliendo. Nada. Esa es la herramienta, doctor. Esa es la herramienta que tenemos que dar ahorita. Esa herramienta, ese es el fusil que tenemos que dar ahorita. Claro, sí. Entonces, ahora, se ha cometido errores, pero no nos concentremos en los errores. Y no me gusta estar diciendo, miren, nosotros se los dijimos, pero es la verdad. Nosotros venimos desde ese entonces hasta calendarizamos. Oigan bien, calendarizamos las reformas. Dijimos que la invitación a observación tenía que estar a finales de diciembre, si es que quieren que vengan a observar, porque ese es otro tema, que no lo puso en la reforma, fíjense bien, no lo puso en la reforma, pero en la ley electoral dice que no es necesario que vengan a observar, sino solo como acompañantes. Y aquí no nos sirve a nosotros ningún organismo de eso como acompañantes, porque vienen a hacer turismo electoral. Aquí sí. Nosotros nos conviene que 6 meses antes, mínimo, que ya deberían de estar, como lo pedimos nosotros hace un año, ya debería estar aquí la Unión Europea y debería estar la OEA con sus misiones de observación. Por supuesto que la salida de los reos políticos tuvo que haberse dado desde enero. Ah, no, pero él prefirió sacar a 2,000 reos comunes y solo sacó a 3 reos políticos. Sacó a un enano que mató a su mamá, creo yo, y mató a su abuela. A ese lo sacó, pero a los reos que están ahí por levantar la bandera y gritar viva Nicaragua y reclamar sus derechos constitucionales, a ese no sacó ninguno. Entonces, esas son las cosas que nosotros le debemos decir a toda la comunidad internacional, que cese la represión, que regresen los derechos humanos, que haya libertad de manifestación, que regresen los derechos constitucionales, el retorno del exilio seguro, ese es otro tema, ¿ya? Y por supuesto la anulación de esas 6 leyes que la OEA estaba preocupado que si oía que las iba a pasar, pues hoy ya las pasó. Y entonces ahora debe estar preocupado porque antes de cualquier proceso electoral debe de cumplir con todo esto, además de abolir las leyes que él pasó ilegalmente. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver si el proceso verdaderamente va a ser libre y justo. Por supuesto, solo queda como mes y medio. Entonces yo, pues yo creo que no va a dar absolutamente nada. Pues ya para que ya sacarlo de duda, pues, ¿qué piensa el doctor Henry? ¿Qué va a hacer? No va a dar nada. Y si da, va a ser otro maquilladito. Pues papá se va a echar, va a pintar los labios y se va a echar un poquito de
de make-up ahí maquillaje. en la cara. ¿Ya? Sí. Eso es lo que va a hacer. Para mí no va a hacer nada. Pero que hay, pues, sigamos dentro de un mes y medio para que se convenzan los que no están convencidos todavía de que no va a dar nada. Entonces sigamos pidiendo, vamos a la OEA que exija, vamos a los senadores de los Estados Unidos, escribámosle a los congresistas que esto no puede ser una burla, a la Unión Europea. ¿Cómo va a ser que Daniel Ortega se va a burlar del mundo? Esto sería inconcebible. Que un indio viejo ahí que nos tiene 40 años de matar, hombre, se burle de la democracia del mundo y de América Latina. Eso sería ilógico. Y mucha culpa tendríamos nosotros si no le exigimos a la OEA que cumpla con lo que tiene que cumplir, que ya lo debió haber hecho, que es la Carta Interamericana, ya lo debió haber expresado. Pero bueno, sigamos en el camino. Me tengo que tragar eso, pues, por mes y medio más, a pesar que lo vengo diciendo desde hace un año. ¿Ya? Entonces, creo yo que ese debe ser el método de lucha actual, concentrarnos. Y después de este mes y medio, cuando ya miremos que no da condiciones ni nada, por favor, no nos enamoremos de partidos políticos, no nos enamoremos de organización, no nos enamoremos de ningún candidato, de ninguno, si se presta a ir a unas elecciones sin condiciones. El que se preste a ir, aunque crea que tiene los nombres más famosos de las familias de Nicaragua, aunque crea que tenga el mejor saco y el mejor perfume y es el hombre más instruido en Nicaragua, aunque crea que tenga la mejor solución y la mejor táctica porque es la izquierda progresista, aunque crea que viene del sector más apabullado, más olvidado en este país, que es el sector campesino, si se presta a ir sin condiciones, se vuelve también parte de la infamia que le quiere hacer Daniel Ortega y su grupo de mafiosos a este pueblo de Nicaragua. Esa es la verdad. Y con esas palabras es que tenemos que decirle a todo el mundo, si se quiere llamar nicaragüense, tiene que estar al lado de los más sufridos de todo el pueblo de Nicaragua y no al lado de los que nos han asesinado, nos han robado toda la ayuda venezolana y nos tienen en miseria a este país con muchísimos recursos porque nos han mal gobernado desde hace 40 años. Esa es la única verdad y el único criterio que tenemos que tener nosotros. O sea, para que surjan los verdaderos líderes, a lo mejor ya surgió, no sé, falta ver, pero falta que surjan el que verdaderamente, si es que va a ser así, nos va a llevar hacia un puerto seguro y que pelee por lo que el pueblo de Nicaragua verdaderamente ha venido luchando durante muchísimas décadas, porque no solo es de ahorita, ya, no es solo de ahorita, ha venido luchando, inclusive muchos de los que murieron peleando contra Somoza, no sabían ellos la sanganada que iba a venir después. ¿Ya? Así es, ellos doctor. lucharon. Doctor, hay una cosa, doctor, que la vengo trayendo en mi mente desde que inició el programa y es la parte que debemos nosotros analizar, los nicaragüenses que estamos en esta lucha y más los que estamos en el exterior, en Estados Unidos, en Europa y en Canadá y en todos esos países, pero más que todo en Estados Unidos, que es que, como estaba diciendo usted, en vez de ver que las reformas que ha hecho la dictadura, el sandinismo, a favor de ellos, más bien es una herramienta más, porque nosotros no queremos nada con la dictadura, es una herramienta más que tenemos ahora los opositores, ¿verdad? Para reclamarle a la OEA los compromisos que ha tenido o decir las promesas que ha hecho al pueblo de Nicaragua en enjuiciar a la dictadura o posiblemente las peticiones que también hemos hecho nosotros en que Daniel Ortega sea declarado como un grupo terrorista y quitarle la inmunidad. Esa es una herramienta que más bien ahora tenemos, si nosotros lo vemos de ese punto. No, esto, o sea, todas estas cosas que pasan, la peor manera de verlas es de que esto ya está consumado, pues. Ya no ganó, pues. No,
La política de Nicaragua aquí nadie ha ganado nada, es una moneda en el aire. Él, Daniel Ortega, el régimen, tiene muchísimos problemas y más si enfrenta a un pueblo unido reclamando lo correcto. Si nosotros hacemos eso, definitivamente Daniel Ortega no nos va a ganar. Daniel Ortega o va a tener que ceder de último, si ustedes quieren, como dicen algunos, al filo de la navaja, o va a tener que verdaderamente salir por una fuerza internacional o por lo que sea, pero va a tener que salir por la puerta de atrás. Esto en ningún momento es una derrota para nosotros. Más bien yo lo considero que ha sido un error garrafal de él. Bueno, para él no es error, porque él ya lo tenía diseñado desde hace rato así. Ya, él solo está siguiendo su instinto. Y aquí hay algo importante. A veces yo me pregunto, y me preguntan a mí, ¿de qué se atendrá Daniel Ortega? ¿Ah? ¿De qué se atendrá? Y yo verdaderamente quiero decirle que la única manera que yo miro por qué Daniel Ortega está terco, primero, evidentemente por la terquedad de los cubanos y los venezolanos. Creo de que él dice, aquí lo peor que nos puede pasar es de que el país caiga como Venezuela y por último como Cuba, pues. Pero me voy a mantener en el poder y ese es el error. Sí podemos caer como Venezuela y Cuba, pero Nicaragua no es Venezuela. Nicaragua no tiene todos los recursos que tiene Venezuela. Entonces, él sí se va a caer. Él sí se va a caer si llega a promover esto. Entonces, la única manera que él tiene de esto es que definitivamente él siente que los rusos son los que están detrás de él. Y creo yo de que eso hay que manejarlo muy bien con los congresistas y los senadores de los Estados Unidos. Porque miren, y ahí viene la historia, como decía Donari, ahí están los recortes de los periódicos en 1987, creo que fue. Yo anduve en una gira para que se reanudara la ayuda a la resistencia nicaragüense. Fui a hablar con el Philadelphia Inquirer, ahí están a 8 columnas. Y yo les decía a ellos y a los gringos, estuve en el Washington Post, en todo eso, yo les decía a los gringos que este pleito no era solo de nosotros, que este pleito era verdaderamente en contra de los Estados Unidos, que a nosotros solo nos querían ocupar como una islita, como los Estados Unidos ocupó la isla en la Segunda Guerra Mundial para atacar a Japón, Okinawa, todos esos lugares fueron lugares que los Estados Unidos se metió, les costaron muchísimas vidas para tener donde que sus bombarderos fueran a bombardear a Japón. Pues igual era Rusia. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos abandonó esa isla. Ahí están esas islas abandonadas. Igual pasa con Rusia. Rusia solo quiere tener aquí en Nicaragua un lugar donde ya tiene un aeropuerto que puede aterrizar el avión más grande, el bombardero de Rusia. Recuérdense que quiso construir una base submarina también ahí en Bluefield. Acuérdense todo eso. Y también recuérdense que es el único lugar donde tiene una embajada, donde está conectado satelitalmente y desde aquí traen personas de América Latina a entrenarlos aquí en el comunismo y en la filosofía. Entonces, es más, han traído a musulmanes, pues, han traído a gente de ISIS, han traído, la CIA hace poco tiempo, creo que agarró 4 o 5 ISIS pasándose ahí por la frontera con pasaporte nicaragüense. Recuérdense que los primeros que pusieron las bombas en las Torres Gemelas, todos ellos tenían pasaporte nicaragüense, todos esos musulmanes. Entonces, entonces creo yo de que esto es un aspecto muy importante, de que hay que decirle a los Estados Unidos que nosotros, como yo se lo dije en 1987, nosotros solo éramos nada más una piedra que los rusos se querían parar en esta para asaltar a otros lugares que en ese tiempo pues era El Salvador, Guatemala, Honduras, para hacer una guerra pues frontal contra los Estados Unidos. Y ustedes saben, como yo lo sé, que desgraciadamente muchos legisladores de los Estados Unidos son frescos como una papa, pues están ahí, no creen, pues, ¿verdad? Pero ahora que también ellos su historia la tienen un poco combinada, creo que ellos se tienen que dar cuenta, pues, de que el comunismo internacional sigue avanzando. Nicaragua, Daniel Ortega es un agente del comunismo internacional, además de la mafia internacional, es un agente
y deberían de prestarle más atención. Yo creo que esa sería la labor que la diáspora nicaragüense, especialmente los que son ya nacionalizados como estadounidenses, tienen que decirle a sus representantes, despertarlo para que nos ayuden a sacar a este monstruo que desgraciadamente por la debilidad nuestra y por la debilidad de las democracias de América Latina se nos volvió a incrustar y llegó al poder de manera ilegal. Pero hay formas de sacarlo. Entonces, esta es una gran oportunidad para que nos juntemos, que aquí no importa quién ahorita, porque no sabemos. Aquí no hay que andar sudando calenturas ajenas con ningún candidato ni ningún partido. Nada. No es el tiempo, no es el tiempo. Eso será después. Ahorita no. Ahorita es todos juntos contra Daniel Ortega, a echarle a la comunidad internacional, a la Unión Europea y por supuesto decirle al pueblo de Nicaragua que si no nos levantamos aquí adentro, pues vamos a besar las cadenas que nos esclavizan durante muchísimos años. Así es, doctor. Y realmente hay un punto también muy importante en cuanto a lo que estamos viendo sobre, y después le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Porfirio, porque podría tener cosas tan importantes que ahorita estamos llegando a un punto crucial. Estamos entrando al cubo de presión, donde realmente tenemos que tomar decisiones contundentes y decisiones que realmente es donde tenemos que dejar cualquier interés personal y enfocarnos en presionar a la comunidad internacional que tienen un compromiso con Nicaragua, con nosotros los nicaragüenses, con los opositores nicaragüenses en contra de la dictadura. Y ahora no pueden decir que realmente al ver que Daniel Ortega ha incumplido y está haciendo las reformas electorales que las hizo y sabíamos nosotros porque no confiamos en esta dictadura criminal, ha hecho todo realmente para que los favorezca a ellos. Eso significa que podría ser un error para Ortega y podríamos nosotros ocupar esa herramienta para presionar a la comunidad internacional y lograr pues que nos cumplan, como está diciendo usted, doctor. Así es, así es. No sé si va a hablar Porfirio. Adelante, Porfirio. Sí, buenas noches a todos mis hermanos nicaragüenses, las personas que están escuchando este programa. Bendiciones. Pues estoy de acuerdo con todo lo que dice el comandante don Henry Zelaya. Una cosa muy importante también es que nosotros debemos de documentar todo lo que ha sucedido en Nicaragua, no desde hoy, sino desde años atrás, porque también hay personas en el gobierno de los Estados Unidos que no saben sobre Nicaragua y mandar cartas a todas las embajadas, que sea una tarea de todas las organizaciones por todo el mundo de hacer cartas para pedir ayuda, porque también nosotros necesitamos la ayuda de todo el mundo en estos últimos días que nos quedan, porque de nosotros depende también, los del exilio somos la voz de las personas que no pueden hablar en Nicaragua, ¿ya? Y yo les hago un señalamiento a las personas que en vez de estar desuniéndose, que nos unamos como hermanos nicaragüenses que somos y que nos olvidemos de todas las cosas que han pasado, que doblemos la página y que comencemos a buscar a las personas que en realidad nos pueden asesorar a llevar a esta lucha a una buena causa, que es la liberación de los presos políticos, y la justicia y la democracia en nuestra patria. Buenas noches. Gracias, Porfirio. Adelante, doctor, porque tenemos algunos puntos importantes que tocar sobre la situación. Doctor, usted estuvo ahorita en todas las zonas rurales de Nicaragua. A ver, ¿qué dice el campesinado con respecto a las candidaturas y a las elecciones que se aproximan en Nicaragua con esta situación? O sea, yo sé que Nicaragua, de una u otra manera, por parte de los precandidatos, no ha habido una claridad
no hay una claridad, algo contundente, que salga un candidato y que diga: yo voy a emplazar a Ortega y yo quiero y denuncio a Ortega y quiero que Daniel Ortega sea expulsado como presidente de Nicaragua, a hacer ese pronunciamiento. Y por eso es que Nicaragua está, pues, los nicaragüenses, como dicen, no son tontos, ¿verdad? Mucho peor los campesinos. Pero ¿cuál es, cuando usted habla con los hermanos campesinos, cuando usted los visita, cuál es la versión de ellos? ¿Cuál es la posición de ellos? Mira, don Ari, vos sabés de que, bueno, primero pues hay que remontarse pues a los años 80. La realidad es que el campesino se vio inmerso pues en la guerra pues contra del Frente Sandinista con la contra. Y eso a él pues lo endureció, miró miles de sus hermanos y sus compañeros que murieron en la guerra, hermanos de lucha, y también vio cuando en cierta manera fuimos abandonados, nos dejaron a merced de lo que nos sucediera, y los políticos que supuestamente apoyábamos nosotros, pues se repartieron la cuchara grande en el tiempo de doña Violeta, y verdaderamente los campesinos fueron olvidados. Es más, existía en ese momento que, con la creencia de algunos políticos de la UNO, de que nosotros no teníamos derecho a reclamar nada, que nos regresáramos con un pantaloncito que nos dieron, con una olla de cocer frijoles y un pantalón viejo y una camisa vieja, y que nos regresáramos cada quien a su casa. Esa era la inquietud, esa era la moción que ellos tenían. Mientras al Frente Sandinista estaban dejando que se repartiera con la cuchara grande fincas, empresas, y dejándolo con la policía y el ejército. Es más, casi no querían ni siquiera meter pues a los lisiados de guerra en el pago pues de las pensiones, lo cual pues a mí me tocó hacer esa lucha pues y se logró. Además, como se logró pues un fondo a través de la CIAP-OEA para operar a los lisiados de guerra, que al final, fíjate qué interesante, se opusieron a eso. Yo me acuerdo que yo les pedí 2 hospitales. Le pedí el hospital del Papayal y el hospital militar de Jinotega, para que nosotros, como médicos de la contra y con todos los contactos que teníamos de las medicinas que recibíamos, nosotros lo pudiéramos operar pues para las familias contra, y por supuesto que teníamos que darle a la población civil. Y no fue dada, pues no, me la negaron. Entonces, esto es un dato que mucha gente no lo conoce. Entonces, peleé por un fondo para operar a los lisiados de guerra, supuestamente de la contra, pues porque para mí no había nada, ningún lisiado del Frente Sandinista, que ellos estaban en el poder, que recibieron ayuda de miles de millones de dólares de la extinta Unión Soviética y de la Unión Europea Soviética. Para mí no tenían nada que hacerle a los sandinistas, pues todo lo habían resuelto. Para sorpresa mía, se consiguieron los fondos. Los manejamos a través de la CIAP-OEA y a través de la Organización Panamericana de la Salud. El director de la Organización Panamericana de la Salud era un argentino comunista, doctor Carlos Linger se llama, no sé si se murió. Él me acuerdo perfectamente bien. Entonces él me puso miles de impedimentos, pero al final lo logramos hacer. El punto es este: sí recogimos, como yo lo había presentido, con otros médicos de la contra, el doctor Javier, Ramiro Granera, contratamos otros médicos especialistas en los ojos, en cirugía maxilofacial, en especialistas, cirujanos que operaran pues a nuestros lisiados de guerra. Y los concentramos en donde está actualmente, ahí sigue todavía, el comando regional ahí en Ocotal del ejército. El ejército se salió, nos lo dejó a nosotros lo manejamos y ahí los concentramos, los vehículos de la CIAP. Yo visitaba los lugares a través de helicópteros, los recogíamos y los metíamos. Pero lo que te quiero decir es esto: al final del proceso operamos como a unos 4.500, 4.000 y pico de contras, pero operamos más de 6.500 sandinistas en los mismos reales que fueron conseguidos para las cirugías, ¿ya?
Entonces, lo que te quiero decir yo es de que aquí verdaderamente el Frente Sandinista, ni durante la guerra, ni durante todo el tiempo, ha atendido ni siquiera bien a los que lo siguen a él. Son unos traidores. Esto es una concentración que ellos lo han hecho solo para mantenerse en el poder, para hacer una conflagración entre Cuba, Venezuela, Rusia, para atacar a los Estados Unidos. Eso es lo que no entiende la gente. Por supuesto que los que estamos en oposición a esto somos los únicos que interferimos, pero nosotros estamos peleando esta guerra con chinela de gancho, desnudos, sin ayuda, hasta de los mismos Estados Unidos. Pues ya. Y eso creo yo que hay que hacerle mención. Y creo yo que el pueblo nicaragüense, hombre, después de tanto tiempo que tenemos de lucha, no nos debemos de rendir. Esto es una gran oportunidad para exigirle a los Estados Unidos que por favor corrija su camino, que apoye verdaderamente de una manera mucho más beligerante a la democracia de Nicaragua. Nosotros somos amigos de los Estados Unidos. Yo no sé por qué nos cuesta decir, yo prefiero 1000 veces a los Estados Unidos antes que Rusia o a China. Yo no quiero la esclavitud de ese país. Y todititos los campesinos, ya que me preguntas y regresando a la pregunta, eso es lo que tienen claro. Prefieren a los Estados Unidos. Se acuerdan de Ronald Reagan, se acuerdan de aquellas mochilitas bonitas, se acuerdan de aquellas botas junglas que eran una envidia para el ejército sandinista, aquellas mochilas en vez de aquellos sacos viejos que le daban, ¿recordás? Al ejército y al servicio militar. Se acuerdan de todo eso y prefieren a los gringos antes que los rusos. Pero en el transcurso del tiempo fueron entrenados en la ley electoral. Mira, te asustás, Donari. Vas a Ciuna, vas a Coperna, vas a los lugares más adentro de la Raán, de la Raaz, vas a los lugares más adentro de Huihuilí. Allí han habido fiscales, muchos de ellos eran del PLC, otros fueron Vamos con Eduardo, otros fueron, todos han sido liberales. Entonces ellos conocen la ley electoral y ellos son los que me dicen en esta visita, doctor, no hay ninguna posibilidad de que si nosotros no cambiamos la ley electoral, nunca vamos a ganar. Esos municipios, recordate que en el 2008 nos robaron 40 alcaldías. Esa fue la primera vez que el Frente Sandinista utilizó el ratón loco. Entonces los campesinos se lo manejan bien y fíjate que muchos de esos campesinos que fueron preparados por los liberales en todo ese tiempo saben más cosas electorales que los mismos candidatos que quieren correr. Es increíble. ¿Ya? Un candidato te dice, no hay ningún problema, lo solucionamos, cuando no es solucionable, porque probablemente el último método que utilizaron es que ya ni siquiera las apelaciones o las impugnaciones iban a la cabecera departamental, sino que las resolvían ahí en la cabecera municipal. Entonces ya tienen a la figura de la cabecera municipal que llegando al municipio te levanta el acta y te pone como ganador al Frente Sandinista de una mesa electoral que perdió. Pero ya están pagados, ya están entrenados y no hay manera como le refuté. Entonces, ¿qué me dicen los campesinos? No hay posibilidades si no cambiamos la ley electoral correcta. Aunque llevemos al Papa Francisco de candidato, aunque votemos masivamente por un candidato, no hay condiciones. Y si no hay condiciones, no nos vamos a prestar a que nos sigan matando, que nos sigan ultrajando, porque ellos han puesto el cuero. Ellos son los muertos en cada elección que nos han robado. Y hay otra cosa muy importante que me dicen y yo lo tengo que decir. Mire, doctor, ya te dije, por eso comencé la entrevista con los precios de la comida. Te dicen ellos, doctor, aquí nosotros estamos comiendo salteado porque no tenemos ni trabajo ni dinero. Entonces, a mí no me interesa el CAFTA. El CAFTA solo es para los millonarios. Así es. Aquí no viene nada de eso. Y si hay que suspenderlo y vamos a comer guineo cocido por 6 meses más para que se vaya Daniel Ortega,
pues vamos a volver a comer guineo cocido y maquengue, pero se tiene que ir este régimen y tenemos que vivir en libertad. Eso es lo que te dice el campesino, eso es lo que tengo que decir. Y eso es lo que hemos venido hablando, doctor. El casta, ¿quién maneja el casta? ¿Quién maneja los negocios en Nicaragua? Es la dictadura. Entonces, si la dictadura es la que maneja los negocios internacionales, los negocios que van hacia Nicaragua, ¿verdad? Hacia Centroamérica o hacia Nicaragua, para que Daniel Ortega siga trabajando sus negocios, porque la mayoría de negocios los tiene dentro de la dictadura, el ejército y toda su gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos importa a nosotros que lo levante? Si de todos modos ya Nicaragua ya está entrando en una situación de pobreza. Entonces, otra herramienta más que tenemos. Ya van dos herramientas poderosas ahí. Tenemos muchas herramientas y las sabemos utilizar con inteligencia. Y por eso yo le pido a toda la gente que vive en los Estados Unidos y aquí en Nicaragua, no se enamoren de ninguna organización. Vuelvo a repetir, ya lo he dicho 4 veces. Ninguna organización, ningún partido político, ni ningún candidato. No tengo nada en contra de ninguno, pero no es el momento de ir. No es el momento de ir. Más bien nosotros, y se los digo a todos ustedes que están en el exilio y por algún motivo han tenido que sembrar algún producto, maíz o lo que sea en el campo. La mayoría de los nicaragüenses venimos del campesinado. Usted no puede cultivar ni tener buena cosecha si usted en este mes, precisamente abril, si usted no roza, limpia el terreno donde va a sembrar o lo va a arar. Usted tiene que alistar el terreno. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ya es bastante tarde, pero nos queda mes y medio para preparar el terreno. Si nosotros no preparamos el terreno, por muy buena semilla que tengamos, por muy buen fertilizante que le echemos, va a ser una pésima cosecha. Entonces, miremos cómo hace el campesino. Tenemos que preparar el campo. Tiene que haber lluvia. Utilicemos la mejor semilla, que en este caso serían los candidatos. Pero hasta entonces, la preparación del campo no están las semillas. No está. Usted no va a regar semillas mientras hay un montón de maleza. Usted tiene que botarla con machete, con glifosato, con lo que sea, con gramoxone, con lo que sea. Pero su campo tiene que estar limpio. Ese campo se llama Consejo Supremo Electoral. Ese campo se llama el padrón electoral depurado. Depurado. Porque aquí hay otra trampa que ya te la voy a decir y solo quiero hacer un asterisco. El compromiso del gobierno es de que va a presentar el padrón electoral hasta octubre. Otra trampa más. Y se basa en el padrón electoral anterior, que nadie lo convalidó. O sea, ya desde ahí viene malo. O sea, va a ser lo mismo que las reformas. Estas reformas que está haciendo las hace en base a las 6 leyes que son ilegales y matan a la elección libre. Pues el padrón electoral lo va a hacer en base a un padrón electoral que ya está alterado y nadie después va a alegar. Entonces, jodido, hombre, es algo que tenemos que estar claro. Doctor, y por eso lo está poniendo, lo va a presentar hasta en octubre, porque ya no va a quedar momento de impugnar ni tampoco de maniobrar, que la ciudadanía nicaragüense no tenga acción, o sea, otra emboscada más. Esa es otra emboscada más, correcto. Sí. Entonces, desde ya la debemos de denunciar. Ahora, ¿cómo vamos a depurar el padrón electoral si no quita la ley de ciberdelitos? Cuando en el artículo 27 te dice específicamente, si usted anda utilizando datos personales de cualquier persona, puede ser condenado a 4 años de prisión. Entonces, ¿cómo lo vamos a convalidar? No lo puedes convalidar con esa ley. Tiene que abolir las leyes. Si no, aquí no puede haber. Y ese le interesa, que me interesa a mí, que tienen que tener los candidatos. Y creo que ellos, muchos de ellos, sí, más o menos se la huelen, pero no han logrado entender la magnitud de estas leyes. Hay que abolirlas. No te podés ir a una elección con presos, sin los derechos humanos, sin las garantías constitucionales, con los paramilitares armados. No podés ir a votar con un AK en la cabeza. No podés ir. ¿Qué tan difícil es que nos unamos y le digamos a los europeos, a los gringos, a todos los países, que en el Ecuador, ¿qué?
Alguien tenía un ACA en la mano. ¿Qué tan difícil es? ¿Por qué los candidatos piensan de que te dicen, no, es que la comunidad internacional no nos va a apoyar? Pero porque no se las has pedido. Así es. Así de fácil. Entonces, lo que pedimos no es del otro mundo, es lo que gozan todos los países en este siglo XXI. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pedir lo normal, no es nada extraordinario. Y si no lo da, decir, no nos prestamos para que las organizaciones internacionales no lo vengan a avalar, que no tenga dinero de otros países, no lo pueden legitimar. Y además que le lluevan las sanciones por todos lados, al ejército, a la policía, a todos lados tienen que venir sanciones en este mes y medio para ver si le logramos doblar el brazo. Si no, pues la única manera es no ir. Y les cuento algo, sería un éxito rotundo, oiga, sería un éxito rotundo si nosotros logramos que la comunidad internacional, desde antes que se den las elecciones, que es bastante difícil, diga, no voy a avalar el mamotreto de elecciones que quiere Daniel Ortega. Sepan que eso para nosotros va a ser una victoria inmensa. Y ahí creo que sería no el inicio, pero sí la continuidad de la caída del régimen y de esta dictadura. Doctor, hay otro puntito muy importante, que ya a la comunidad internacional, a la OEA, a estos organismos, al Parlamento Europeo, a la ONU, ya ellos ya no es pedirles, ya es exigirles que ellos cumplan el compromiso que tienen con Nicaragua de lograr a que Nicaragua haya un cambio en su totalidad y que pare la represión y que ya está comprobado, ¿verdad? Como lo dije ayer yo en mi programa, es poner evidencias, otra vez revolver todo eso que teníamos antes y volver a sacar de nuevo para que no se les olvide que nosotros ya les dijimos que en Nicaragua hubieron han habido más de 1.500 asesinados del 2018 para acá, violaciones a personas en lo físicamente, y después de todas las violaciones de represión, exilio forzoso, ya ese es un compromiso que ellos tienen con nosotros, ya sería una exigencia, diría yo, una exigencia que tenemos que hacer. Y además, don Ari, quiero que agregues algo. Mira, la OEA tiene que cumplir con un compromiso que es la Carta Interamericana. O sea, nosotros solo le tenemos que decir que ellos están incumpliendo lo que supuestamente les están pagando a ellos por hacer. Así o sea, ese es un dato muy importante, ¿verdad? Porque nosotros no le estamos pidiendo que hagan por nosotros algo que no estaba escrito. Por eso fue que hicieron la Carta Interamericana. ¿Y qué? Van a permitir que un gobierno fascista como el de Daniel Ortega se pase por el punto más débil, la Carta Interamericana. Lo que ellos supuestamente están específicamente para proteger lo que dice la Carta Interamericana, lo que dicen las diferentes organizaciones. Las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas están para cumplir y vigilar que nadie viole los derechos humanos. O sea, están negando el avance que ha tenido en 50 años la Unión Europea y las Naciones Unidas y la OEA por solo tratar con guantes de seda a Daniel Ortega. Ese es el discurso nuestro, que ellos tienen que hacer lo que ellos prometieron cuando ocuparon esos cargos y por eso cobran grandes salarios. Así prometieron proteger. Entonces ahí viene la cosa, ahí es donde viene lo que nosotros tenemos que hacer como nicaragüenses. Y creo yo que esta es una excelente oportunidad para que nos reagrupemos. Después miraremos los candidatos. Ojalá, que creo yo que tiene que ser una candidatura única, en un partido único. Y ya tendremos el tiempo de discutir eso. Pero este no es el momento. Este es el momento, vamos a sembrar, vamos a limpiar el campo. Hay que cortar la maleza, muchas veces con machete. Tenemos que arar, tenemos que fumigarla. Y después, ya cuando vengan las lluvias, sembrar una buena semilla para que tengamos una buena cosecha. Eso es lo correcto. Entonces, hoy todos los nicaragüenses, yo le deseo mucha suerte a todos los candidatos que andan ahí en los Estados Unidos, pero a mí me gustaría que verdaderamente ellos
no se incluyeran o pidieran que lo principal no es apoyar ninguna candidatura de ninguno de los que anda ahí. Ya. Es apoyar que este es el momento que reclamemos, demandemos lo que dijo la OEA que tenía que cumplir el gobierno, el mal gobierno de Daniel Ortega para mayo. Este es el momento que lo tenemos que hacer, desmenuzadito, punto por punto. Así es, claro que sí. Y ahorita sí ya el tiempo se nos vino encima. Ahorita todo el mundo tenemos que estar acelerados y unir todos esos esfuerzos para empezar a presionar, a tocarle la puerta a la OEA, a los senadores, a los congresistas, a los federales, a los derechos humanos internacionales, decirle qué ha pasado. No han hecho nada. El pueblo están diciendo que el Nicaragua va para elecciones en 2021, pero no hay garantías. Así es. Así es. Entonces, ese es el plan que tenemos que hacer, Onari. Ese es el plan. Así es. Y ese es el plan que yo personalmente sigo aquí en Nicaragua. Gracias, doctor. Pues es realmente importante tema, ¿verdad? Porque la mayoría de los nicaragüenses que estamos fuera del país siempre esperamos un mensaje claro, contundente. Hemos querido y hemos esperado un mensaje claro, una propuesta clara de todos estos líderes y hasta la vez no hay. No sé si es miedo, no sé si es que no sé realmente qué realmente será, pero hasta la vez, por eso es que el pueblo no quiere, está parado y no quiere entrar en decir, ok, todos vamos a hacer esto, porque hasta la vez no hay mente clara en el liderazgo que existe en Nicaragua. Pues. Bueno, pues espero pues de que eso hagan una disertación buena, pues, y que cada quien decida, pero esa es mi opinión, eso es lo que pienso yo y eso es lo que yo hago aquí en Nicaragua. Motivar a que hagamos eso que te he dicho y te he explicado a mi manera, pues. No sé si estaré equivocado. A veces siento que predico en el desierto, pero me sentía más solo hace 6 meses. Ahora miro que ya los partidos ya están preocupados por lo que les decía hace 6 meses. Y les decíamos, no solo yo, pues Iniciativa por el Cambio, lo que anduvimos ahí en la marcha, Milton, vos, el BUC, el Bloque de Unidad Ciudadana. Este es el mismo discurso que venimos mucha gente, muchos campesinos. Por eso a mí me gusta visitar al campo, verlo. Y eso es lo que me dicen. Entonces creo yo de que para mí, pues no sé si va a ser una estrategia exitosa, pero yo es la única manera que le miro que verdaderamente enfrentemos a este régimen con decisión, valentía, y es la única manera que nos vamos a sacar este régimen, te lo aseguro, es la única manera. Ir yendo a unas elecciones, a mañana no lo vamos a sacar, más bien corremos el peligro de que por haber ido y aceptado condiciones adversas, más bien lo vayamos a legitimar. Ese es mi miedo, esa sería la derrota nuestra. Ir a unas elecciones a mañana, que gane Daniel Ortega y que el mundo entero diga, sí es cierto, pues tuvieron la oportunidad de ganar, no pudieron, y entonces Daniel Ortega es legítimo. Ese sería, ahí estaríamos derrotados. Correcto, doctor. Correcto, doctor. No. Ese es el miedo también que todos tenemos. ¿Por qué? Porque si se va a una elección y ya arreglan con el dictador se queda legalmente, va a quedar legitimado y ahí, en primer lugar, todos los que están fuera del país exiliados, que son perseguidos, no podrán regresar a Nicaragua. Los que están en Estados Unidos, peor. Y el que levante la mano va a la cárcel o se lo vuela legalmente, porque allí estarían avalando. Por eso es que la OEA ahorita, y ese punto quiero llegar a ese punto, pues, para terminar el programa, es que la OEA, Daniel Ortega tiene atado a la OEA. ¿Por qué? Porque la OEA lo avaló. Y la OEA supuestamente esa es el obstáculo que está poniendo
de que tiene que cumplir Daniel Ortega hasta esa fecha. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Entonces, nosotros, si la OEA está avalando, dejando que Ortega tiene que cumplir porque supuestamente legal, avalado por la OEA no puede hacer nada porque tiene que esperar que cumpla este criminal el tiempo hasta el 2021, ¿verdad? Ok, ya falta poco, pero ¿cuál es la posición? ¿Cuál es el trabajo de la oposición que realmente se está dejando nada más guiar y solo falta que digan, bueno, aceptamos las reformas electorales que están pidiendo? Porque como dijo usted anteriormente, han sido ellos y también hemos sido parte nosotros que hemos pedido reformas electorales, pero reformas electorales no condicionadas por la dictadura, sino que reformas electorales que beneficien a la ciudadanía nicaragüense, que eso no va a pasar. Bueno, sí, yo ahí tengo mi punto de vista un poquito. Fíjate bien, mira, don Ari. Si bien es cierto, la OEA es, o sea, hay que estar claro de dónde estamos pisando. La OEA es una organización política diplomática. Fíjate bien, ¿ya? Y yo cuando regreso a la historia un poquito, te quiero decir algo. Y me acuerdo perfectamente bien, para la elección de don Fabio Gadea, oíme bien, creo que de secretario general estaba Insulza. Y el enviado que envió a Nicaragua fue Dante Caputo. Nunca se me va a olvidar eso. Como unas 3 semanas antes de la elección, ellos ya tenían marcados los cuadros donde ellos iban a poner unos observadores internacionales. Y como unas 3 semanas antes, esto lo denunció la misma campaña de Fabio Gadea, ¿viste? O sea, que esto no creas que yo te lo estoy diciendo porque a mí, yo lo desconocía hasta que ellos lo denunciaron. Entonces, como 3 semanas antes, Dante Caputo les dijo a la fuerza mayoritaria, que era el PLI, que llevaba a don Fabio, les dijo, nos taparon el radar. Muy bien. Eso significaba que ni siquiera los iban a dejar observar las mesas que ya habían acordado 3 semanas antes. Y se los dijo al Consejo Nacional de Campaña. Pero aparentemente, y te lo digo así porque nunca ha salido a decir de que no. Nunca. Y eso fue público. No solo que me lo dijeron a mí como chisme, fue público aquí en Nicaragua. Eduardo Montealegre les dijo que tenían que ir a las elecciones así, porque había un crédito de varios millones de dólares para la campaña, y si no corrían en la campaña por no tener el dinero del reembolso, entonces ¿quién lo iba a ayudar a pagar la deuda? ¿Ya? Y te lo digo con nombre y apellido porque eso ya se publicó hace varios años y nunca nadie ha salido a decir que es mentira. Sí. Y mientras nadie diga que es mentira, yo voy a decir que así fue porque hasta ahí es que quedó la historia. A mí nadie me va a tapar la boca. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Y ahí lo que sucedió. Nos robaron la elección. Es más, la OEA lo que hizo fue, y al ver que los empresarios estaban contentos, el partido opositor que llegó, aunque el único que no aceptó fue don Fabio y el Feo, recuerda que no aceptaron las diputaciones, pero el resto aceptó las diputaciones. Entonces lo que hizo la OEA fue retardar el informe y lo que más dijo fue que definitivamente las elecciones eran inauditables. O sea, la OEA hizo su papel. No podía involucrarnos en una guerra. Seguro que la OEA dijo, y ahí si está alegre los empresarios, los partidos políticos, y ahí, ¿qué vamos a hacer? Que se quede y ahí, ni modo, pues. Y eso es lo que puede pasar ahora, algo parecido. Bueno, ya está. Correcto, por eso te lo estoy diciendo. Han quedado diciendo. muchos presos, incluso gente que entraron a Estados Unidos pidiendo asilo,
Los deportaron cuando regresó Félix Maradiaga. Se regresaron muchos para Nicaragua. Le dijeron, no, bueno, pues Nicaragua ya está tranquilo, no les vamos a dar asilo político. Y pues, desgraciadamente, eso es lo que ha estado pasando. Entonces, eso es lo que debemos de evitar y la única manera es teniendo una posición firme de que aquí tenemos que llegar a la conclusión que sí o sí, para mejorar todo lo de Nicaragua, desde la salud, la comida, el precio de la comida, el precio del combustible, el precio de los productos básicos, para seguir exportando más, para que las zonas francas se queden, para que haya trabajo, para que haya dinero que van a invertir la gente. La única manera es que tenemos que sacar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Es la única manera, no existe otra. No hay Partiendo de esa idea, entonces ahí es que nos tenemos que juntar y hacer las cosas que tenemos que hacer para sacar al rey. Punto, ya estuvo. No hay medias tintas, no hay absolutamente nada. Lo tenemos que sacar sí o sí. Y entre más rápido, mejor para todos los nicaragüenses, incluyendo a los mismos sandinistas. Así es. A ver si nuestro hermano Porfirio tiene alguna pregunta para el doctor. ¿Algo más que añadir, hermano? Sí, doctor Enrique Zelaya. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué usted le dice al pueblo nicaragüense que tenemos que hacer? Bueno, y ahí ya te lo dije casi todo resumido. Pues primero, bueno, así rápido. Pues, peleemos este mes y medio por las condiciones. Obliguemos que los candidatos que están allá, andan 3, se reúnan y díganles a ellos, exíjanles que peleen por las condiciones, que firmen los documentos que nosotros hemos puesto aquí y ante la OEA decirle que no se preste a avalar unas elecciones que desde ya se saben y se presumen que sin las reformas indispensables no van a ser libres, no pueden ser libres, que tampoco los cambios en el Consejo Supremo Electoral. Mira cómo miro yo el Consejo Supremo Electoral, las elecciones. Bueno, las elecciones es como un paseo cívico que lo tienen que tener todos los países, ¿verdad? Y nos invitan a todos, ¿verdad? Ciudadanos, partidos políticos y todo. Pero es como ir en un bus. Vamos en un bus a un paseo a poner olla. Pero el bus, tiene que tener chofer, tiene que tener buen timón, tiene que tener buenas llantas, aire acondicionado mejor, buenos asientos, porque si no, no es una invitación a un paseo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ahorita el Consejo Supremo Electoral te lo quieren armar y ni así va a ser, pues. Pero digamos los que se están candidateando ahí, hay gente muy buena que se está candidateando, pero no los van a poner. Ya esto está amarrado, ya ellos saben quiénes son los que van a quedar. Entonces, el Consejo Supremo Electoral es el timón. Digamos que lo tenés ahí medio reparadito, pues ahí. Ajá, pero las llantas y los asientos y el techo, ¿qué es eso? Esas son las condiciones. ¿Cuáles? Los derechos humanos, las plenas garantías de los derechos humanos, libre manifestación, liberar a los reos políticos. No podemos ir a unas elecciones con reos políticos. Que se cambie el sistema de la gente que está especializada en robar las elecciones. Ese es el bus completo. Si no, no te están invitando a ningún paseo, ni vas a moverte para nada, porque el bus está incompleto. El bus de las elecciones está incompleto. Entonces, hoy luchemos por esas condiciones. No nos metamos. Este me gusta, el otro me gusta, el otro no me gusta porque es en pañoleta morada, el otro no sabe hablar, el otro es un vendido. Eso es después. Ahorita peleemos por las condiciones, porque el candidato que tengamos sin condiciones no va a ganar. Recordémonos de don Fabio Gadea Mantilla. No existe mejor persona que jaló más gente en su momento que don Fabio Gadea en la elección del 2011. No existe ahorita, nadie va a jalar como él, por mucho que quieran. ¿Qué sucedió? No estaba bien el bus, no estaba bien el bus, no estaba completo. Y ahí nos robaron las elecciones. Y fue voto masivo. Entonces no nos engañemos. No creamos en la falacia de muchos que dicen que con una montaña de votos. Eso es falso. Tenemos que poner las condiciones.
En política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Es más, Porfirio, yo te digo, ya el régimen y el PLC ya saben quiénes son los magistrados. Ya lo saben desde ahorita. Y van a hacer la pantoleta que no sé qué, que nombran a uno, que proponen a otro. Ellos ya saben quién va a quedar. ¿Por qué? Porque quien vota por ellos es la asamblea, donde el 70% son sandinistas y le obedecen a Daniel Ortega. Si él les dice que mañana lleguen todos pelones, todos llegan pelones. Pues, que estemos claros, pues. Ya. Y ahí no se mueve una hoja si él no dice, váyanse por este camino. Entonces ellos ya saben, eso es esto es pura pantalla. Entonces, primero eso. Después, si no lo da, entonces nos tenemos que cerrar y decir que nosotros no vamos a ir y la comunidad internacional no nos puede obligar a ir. Pero todos, no importa que vayan 3, 4 zancudos. Recuérdense las elecciones de 1984. Toda la gente dijo, no, la gente importante, pues, y las elecciones no fueron convalidadas. Se montó en base a las armas, pues, pero en ese tiempo había un ejército. Ya la historia no es así. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en resumen. Ahora, si las diera, pues, un milagro, pues entonces ya cambia el asunto. Nos metemos a escoger la mejor fórmula posible, escogemos los mejores candidatos a diputados y comenzamos a establecer un tendido electoral que existe la gente preparada para hacerlo. Ya lo preparó el PLC, ya lo preparó Eduardo, ya lo prepararon los liberales en las regiones remotas y los otros partidos aquí en el Pacífico. Ya inclusive están preparados. Solo es de pegarle una buena remojadita, pues. Y así sí podemos ir, pero no podemos ir con una composición donde ya te expliqué por qué en cada urna electoral van a haber 9 sandinistas y solo vos vas a tener eso no se va a hacer nunca, no va a ser, te lo van a correr o te le van a dar la última hoja que ya ni se lee. Lo emborrachan, le dan una botella de guaro y se lo emborrachan. Entonces ya no se va a hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por favor, no nos enamoremos de candidaturas ahorita. No es el momento, ya tendremos el tiempo, hombre. Vamos a pachar, vamos a abrazar, si es que se dan. Si me preguntas a mí, no va a ser por la vía de una elección libre la salida de Daniel Ortega, pero ojalá que me equivoque. Ojalá. Y te lo digo, rezo, pido a Dios que esté totalmente equivocado, pero yo no creo que se va a decir. Sencillamente no creo que él haya afilado el cuchillo para que nosotros lleguemos y se lo zapemos a él. No, pero bueno. Claro que sí. De modo, pues, sigamos aquí. Ya se va acercando el tiempo de darnos cuenta. ¿eh? Sí, y con respecto, yo escucho sanciones para el ejército, sanciones a la policía, sanciones a la familia Ortega Murillo, pero ¿y qué pasa con la gente corrupta que tiene dinero en Nicaragua? Y nadie dice sancionemos a los ricos corruptos, al COSET, a los que comenzaron el problema de los nicaragüenses, porque en el 18 el pueblo tuvo la oportunidad de liberar Nicaragua, y no tuvo el apoyo de los ricos. Entonces, ¿por qué razón solo sancionemos a este, al otro, y por qué no pedimos sanciones para ellos? Para que sepan lo que es sufrir también, como las madres de los muertos, de los desaparecidos, ¿ya? Porque tal vez ellos no tienen sentimiento, pero yo creo que le dolería más a ellos perder dinero que a un familiar. ¿Ya? Bueno, mira, Porfirio, lo que yo he dicho, lo que pasa es pues de que hay tantas cosas, ¿verdad? En este tema que a uno se le olvida, pues, algunas cosas que lo particular yo he sostenido, o cualquiera pues que está dando la entrevista lo ha sostenido. Mira, yo pienso que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dependiendo de las situaciones, ha venido sancionando a los que más siente ellos que están implicados, pues, en mantener al régimen. No necesariamente significa que sean todos, ¿ya? De nuevo, nos miran mira,
¿Vos crees que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro no se asusta de que en una dictadura, supuestamente como nosotros estamos diciendo, y que efectivamente es una dictadura, hayan tantos candidatos a la presidencia? Si solo falta Firulay que se tire para presidente. Entonces, esta gente dice, ¿y cómo es eso? Porque no entienden y no tienen razón, porque ellos no viven aquí ni son nicaragüenses. Ellos creen de que solo porque se lanzan un montón de candidatos, pues hay libertad, dicen ellos, lo cual es mentira. Esas son libertades bien mediditas por el régimen, las que te da. Ya, por eso nosotros tenemos que decir, no basta con hacer esto, no basta con cambiar el Consejo Supremo Electoral, porque no estás poniendo a la gente que verdaderamente va a pelear por lo que el pueblo nicaragüense quiere, que poner a alguien que defiende el voto. Entonces, por eso creo yo que ellos han sido tímidos en poner sanciones. Yo estoy de acuerdo que si todos nos juntáramos, o la mayoría, porque nunca va a ser 100%, incluyendo los candidatos, y vamos y pedimos sanciones, claro que tiene que ser sancionado. No solo los allegados al Frente Sandinista. Aquí hay partidos, dirigentes de partidos políticos que han colaborado como cualquier otro sandinista o más para que Daniel Ortega se mantenga en el poder. También aquí hay familias millonarias que han sido cómplices del robo de la ayuda venezolana, del narcotráfico, también deberían ser sancionados. Todo el que le haya ayudado al régimen o le ayude al régimen de mantenerse en el poder, también hay obispos. ¿Por qué no lo vamos a decir? Hay obispos que se han entregado al Frente Sandinista. Pastores evangélicos, casi desgraciadamente en su mayoría de los pastores, la cabeza de la iglesia evangélica está entregada al frente, aunque sus feligreses no. Sus feligreses están luchando contra la dictadura. Claro que sería ideal que los sancionaran. Claro. Entonces, yo no me opongo, más bien pido sanciones. Y como digo, no solo hay que aplaudirla con los dedos de las manos, sino que con los dedos de los pies. Hay que pedir a todos los poderes fácticos que han ayudado a este régimen a que permanezca en el poder. Y tenés toda la razón. Y aquí hay culpables, millonarios que son culpables de la permanencia del poder. Es más, todavía con el dinero mantienen partidos políticos que digan, sí, vamos a ir a las elecciones sin condiciones. Y puede ser que inclusive hasta candidatos les estén dando dinero para permanecer en el status quo de la dictadura. Claro que sí. Eso hay que estar claro. Entonces, hay que pedir sanciones para ellos. Totalmente de acuerdo. Hay que pedir. Doctor, hay un punto que quiero tocar, que ya que también Porfirio tocó esa partecita que me recordó algo. Si los precandidatos que andan queriendo estar en la presidencia de Nicaragua quieren hacer algo por Nicaragua, en primer lugar, públicamente, les hago el llamado a que empiecen a pedir sanciones. Y allí vamos a comprobar si es que realmente ellos están por amor al pueblo o están protegiendo al dictador. Tienen que ellos también ir al Senado, los precandidatos, Cristiana, Medardo, a Maradiaga, a todos, a Mora, todos esos, que lo hagan. Queremos ver que lo hagan. Y sinceramente los reto públicamente a todos los precandidatos a que empiecen a hablar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros sabemos que el pueblo siente. Que no estén hablando, decir, ok, deben el voto, pero bueno, que les demos el voto, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Están pidiendo sanciones para los criminales, para Ortega, quieren enjuiciar a Ortega. ¿Cuál es la propuesta que están haciendo? Entonces, mi llamado para los precandidatos, para los que están ya, porque han sacado listas de diputados sin que nadie los conozca. Bueno, entonces, personalmente yo, pues, don Ari Hassan, los reto a que nos vayamos al Senado, que nos vayamos a Washington y que digan lo mismo que nosotros estamos diciendo. Queremos sanciones para el ejército, queremos sanciones para la dictadura,
y sus cómplices. Si no lo hacen y si no están de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando hoy en este programa, entonces claramente vamos a saber que ellos no quieren hacerle daño al régimen y quieren hacerle la caída suave, pues, la camita, un colchoncito. Bueno, mira, don Ari, como te repito, hagamos las cosas. Lo primero es lo primero, decía un indio allá en San José de Ucay, ¿verdad? Mira, yo le agradecería mucho a los candidatos y creo que se miraría muy bien. Primero, si en estos 15 días se metieran, como no lo han hecho durante 6 meses, a pedir las condiciones básicas, indispensables para una elección, porque eso les va a servir a cualquiera de ellos. Fíjate bien, ni eso han hecho, pero sí han dicho que nadie se prestaría, nadie de ellos han dicho que nadie se prestaría a ir a unas elecciones donde los dados estén cargados. Entonces, te digo, y gracias a Dios que ya faltan pocos días para las definiciones. Ya en pocos días vamos a saber hasta dónde llegó el régimen con la reforma. Si no son las indispensables, ahora todo el mundo me dice, ¿y cuáles son las indispensables? Las que dijo la OEA, ni una más ni una menos. Ya, o sea, no tengo yo por qué estar diciendo, no, es que si digo yo algo, bueno, es que el doctor es loco, el doctor no sé qué, el otro es loco, y nada, eso es un sueño. No, lo que dijo la OEA, ahí están 8 condiciones. Las cumplió todas, hay condiciones, pues. Ok, pues, entonces ni modo, pues alistémonos, pues, a un proceso electoral. No están esas condiciones. Yo ahí sí los retaría a decir, ustedes dijeron que sin condiciones no iban a ir. Entonces quiero ver cuántos ya se van a ir retirando y cuántos así de medio ladito van a decir, no, es que la lucha hay que darla por dentro y hay que seguir ese ya no. La gran farsa. Ahí está. Y después, ya cuando ya estemos claritos que no hay condiciones y ya muchos de ellos ya renuncien a su candidatura, entonces sí, en ese momento hay que pedir las sanciones con toda la fuerza posible para que sancionen. Entonces vamos paso a paso. Ahorita, 15 días, un mes más, quiero verlos pedir elecciones. Yo les prohibiría a ellos que hablen de su candidatura, que andan hablando que voy a hacer en los primeros 100 días, que mi gobierno va a hacer esto. No van a hacer absolutamente nada si no hay condiciones. Nada van a hacer. Esa es pura ilusión. Pura ilusión. Eso es falacia. No van a hacer absolutamente nada. ¿Ya? Si no hay condiciones. Las condiciones son las que posiblemente le permitan a uno de ellos, a una fórmula de ellos, ganar. Y por supuesto que yo la apoyaría. Una fórmula única, en un partido único, yo la apoyaría con muchísimo gusto. ¿verdad? Pero no es ese escenario. Entonces, primero, pedir la reforma completa. ¿Cuál es? La de la OEA. Ya estuvo. Ni una más, ni una menos. Y ahí no dieron. Entonces, ahí sí, pedir sanciones, pedir que lo castiguen, pedir la suspensión del CAFTA, pedirle a la Unión Europea que aumente las sanciones. La Unión Europea solo ha castigado a 6, nada más. Todavía los Estados Unidos tienen un número mayor. Y pedirle a todos